Gloria a Dios. Vamos a mirar qué es lo que somos también. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11. Comparta la Biblia con la persona que está a su lado, porque usted, como es una persona muy amable y el que está a su lado es un rey poderoso, entonces comparta con ese rey que está ahí a su lado, o con esa reina que está ahí a su lado. Segunda de Corintios 5:11, el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuántos conocen el temor del Señor? Muy bien. Dios es temible, hay que tener temor de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. ¿Cuántos están locos? ¿Y para quién están locos? Bueno, porque si estamos locos es para Dios. No importa que a usted lo tilden de loco. No, si estamos locos es para Dios. Es que es una locura. El evangelio es una locura. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Versículo 15, ¿cómo dice? ¿Y entre esos todos está incluido usted o no? ¿Y el mundo entero está incluido? Sí. Y por todos murió, para lo que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que, ¿qué fue lo que dijo? Jesucristo murió y resucitó por usted. Es un alto que hay que hacer ahí. Entonces, ¿quién es usted? Usted es una persona a quien Dios bendijo en gran manera. Lo bendijo por medio de Jesucristo, que murió y resucitó por todos ustedes. Esto nunca se le puede olvidar a la iglesia. Entonces, ¿quién es usted? Un hombre por quien Jesucristo murió y resucitó por usted. No, Jesús no resucitó por él mismo, ni para él, ni para beneficiarse él, sino para beneficiarlo a usted, para resucitarlo a usted. Jesucristo no murió por él, sino por usted. Otra vez. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conoce usted a la iglesia? ¿Usted cómo la conoce? Ustedes como cristianos, ¿cómo conocen la iglesia? ¿Según la carne o según el Espíritu? Entonces, ¿cómo tenemos que conocernos? Usted no puede conocer a la gente así por lo que es, por lo que usted está viendo con sus ojos humanos, sino por lo que usted está viendo por la palabra de Dios, que es un hombre que está con Jesucristo juntamente crucificado y con Jesucristo juntamente resucitado de entre los muertos. No puede conocer a la humanidad de cualquier manera. Versículo 16. Es un alto que hay que hacer en esto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. No, Señor. Ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas?
¿Por qué es nueva criatura usted? ¿Por qué? Nueva criatura. ¿Cómo es la nueva criatura? A ver, descríbamela. ¿Usted es nueva criatura cómo? Una nueva criatura que está, ¿cómo está? Vamos a ver cómo está la criatura. Una nueva criatura que está con Cristo juntamente crucificado, con Cristo juntamente resucitado y con Cristo juntamente sentado en los lugares celestiales con Dios. Por esa razón es nuevo. O si no, sería el mismo armatosque viejo. ¿Oyó? El hombre sin Dios es un escaparate ahí que no tiene mucha importancia. El hombre que vale es aquel que está en Dios, a quien Dios ya lo redimió, a quien Dios ya lo resucitó. Entonces, de manera que nosotros a nadie conocemos según la carne, porque es que según la carne el hombre pecaminoso, hablar del hombre pecaminoso es algo muy bajo. No podemos decir cualquier cosa, no, el hombre pecaminoso, Jesús describe algo muy impresionante, inclusive dijo que era de puros huesos de muertos y que por dentro estaba lleno de rapacidad, de maldad. Pero nosotros ahora no estamos por dentro llenos de rapacidad y de maldad, sino que Jesucristo nos lavó. ¿De qué nos lavó? O sea, de todos los pecados. Esa rapacidad, todo eso Dios ya nos lavó, nos limpió. O sea, que nosotros ya no somos esas personas viejas, llenas de huesos de muertos, de rapacidad, de maldad, de pecado, de inmundicia. Ya no somos eso. Ya no somos eso. Y esperamos que nadie nos conozca así. Y queremos nosotros no conocer a nadie en la tierra, a ninguna persona espiritual, que es espiritual, que busca a Dios, que está tratando de buscar su salvación, que está enfocado con la palabra. No queremos conocer a nadie según la carne, sino lo que dice la palabra. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, la persona es una persona nueva. ¿Por qué? Porque es una persona a quien Jesucristo ya lo lavó de sus pecados con su sangre, ¿no? ¿Y qué más fue? Y lo hizo, ¿cómo fue que lo hizo? Rey y sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo con nosotros? Bueno, número uno, nos amó. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ya quedamos limpios. Éramos sucios, antes sí. Pero ya Jesucristo hace mucho tiempo nos lavó. O tal vez hay personas que apenas llevan una semana de lavados, perfecto. Pero Dios nos lavó hace mucho tiempo. Nos lavó de todos nuestros pecados. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que usted es, ¿qué es lo que es usted? Rey y sacerdote para Dios su Padre. O sea, para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Cómo dice el versículo 18? Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué era lo que Dios no les tomaba en cuenta? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa cuenta no la está tomando Dios. Cuando el hombre se acerca a Dios, entonces lo número uno que hace Dios es que no le toma en cuenta sus pecados, sino que el propósito de Dios es reconciliar al mundo entero. Versículo 19. Versículo 18, miremos desde el 18. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Vamos a estar muy atentos a estos dos versículos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué le encargó Dios a usted? ¿Y qué otra palabra diferente a esa le encargó? ¿Qué fue el ministerio que nos dio Dios? El ministerio de la reconciliación. Y nos dio la palabra de la reconciliación. Dios no nos ha dado una palabra de la división. ¿Ustedes han encontrado una palabra que diga en la Biblia que nos dio la palabra de la división? No, no, señor. La palabra de la reconciliación, no de la división. Por tanto, el hombre, esa parte de ser divisionista, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga con todo esto. Dios nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí la está usando usted esa palabra o no? Muy bien. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 20. Es importante que la iglesia aquí y en el mundo entero entienda esa palabra, la aplique bien aplicada. Versículo 19 y 20. Estamos mirando el versículo 20. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es ser embajador? ¿Por qué se habla de embajador?